Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Chaim Weisbrot y este es el canal Creyente Racional. Este video es la versión extendida del video donde revisamos cuáles son las principales dificultades a las que se enfrenta la teoría de la evolución. En este formato, eso sí, lo hacemos en forma más extendida, a un ritmo un poco más pausado, y profundizamos a veces un poco más en algunos puntos. Puedes elegir qué versión ver, o ver las dos si te interesa. Te dejo el link de la versión compacta en la descripción. Este es el segundo capítulo que destinamos al tema de la evolución. Pero se puede ver este episodio en forma independiente. No es necesario haber visto el video anterior. Un punto que debemos rescatar del video anterior, eso sí, es que existen múltiples variantes de la teoría de la evolución, en el sentido que manejan distintas premisas, distintas tesis, y además de esas tesis que manejan, la forma como se relacionan, cómo las interpretan, puede variar. Y por lo tanto podemos agrupar estas tesis, por un lado, cuáles son las premisas que están manejando, en 6 grandes premisas, y basada en esas 6 premisas identificamos 4 actitudes generales. En este video nos estaremos concentrando específicamente en 2 de las actitudes respecto a las 6 premisas de la evolución. Esas son la de la evolución teísta, eso vamos a estar viendo en profundidad, y la de la evolución materialista. Ambas posiciones respecto de la evolución estarían de acuerdo en que hay un mecanismo natural que fue originalmente gatillado por la teoría que el mismo Charles Darwin trajo, que explicaría la existencia de todas las formas de vida que vemos en la actualidad. Estas 2 posiciones entienden que a partir de materia inorgánica, lo que fue una sopa primigenia o algo por el estilo, se unieron las primeras moléculas de nitrógeno, de carbono, etcétera, hasta formar materia orgánica, que a su vez dio origen a las primeras células. Y a partir de las primeras células, en un proceso evolutivo, con una explicación materialista, llegamos a todas las formas de la vida de la actualidad. Es decir, a través de evolución por mutación y por selección natural, de alguna u otra forma, finalmente llegamos desde materia inerte a la materia orgánica y de ahí a la vida como la conocemos hoy. ¿Cuál es la diferencia entre estas 2 posiciones? La de la evolución teísta y la de la evolución materialista. Es que la evolución teísta, como dice su nombre, entiende de que si bien hay un mecanismo natural por el cual se generaron todas las formas de vida, está dispuesto a aceptar que haya sido Dios el que, primero que nada, haya orquestado las leyes de la naturaleza para que esto pudiera ocurrir. 2, algunas de estas tendencias pueden aceptar que hubiesen condiciones iniciales en el fine-tuning del universo, en las leyes naturales, que permitieron que este proceso ocurriera. 3, podrían argumentar algunos dentro de esta tendencia que si lo que está pasando acá es a nivel de mutaciones al azar, y si uno lo piensa bien, la definición de mutación al azar significa que no hay un mecanismo que explique por qué esto y no lo otro. Entonces, que en esa concepción del azar, por lo tanto, Dios podría haber intervenido en cuándo, qué tipo de mutación, en qué minuto traer, que finalmente generaron la vida como la conocemos. Sin embargo, al final de cuentas, la evolución teísta sostiene de que efectivamente habría mecanismos naturales por los cuales se produjo la vida en la Tierra. La diferencia con la evolución materialista, como su nombre lo dice, es que adopta la posición materialista en términos filosóficos, que significa la única explicación que es capaz de intervenir acá son mecanismos naturales como lo conocemos a través de las leyes naturales
sin la intervención de Dios. Para más detalles sobre estas posiciones, te invito a que veas el video anterior que te dejo en la descripción. Sea como sea, ambas de estas posiciones entienden que en términos generales hay un mecanismo natural del estilo darwiniano, del cual poseemos una base científica suficientemente sólida como para creer que existe una explicación natural para todos los seres vivos de la actualidad. En sus versiones más extremas, hay quienes creen y sostienen que si alguien no cree en la teoría de Darwin, simplemente se ha vuelto loco, es una persona ignorante. Y así lo manifestó, por ejemplo, el famoso autor Daniel Dennett, quien escribió este libro, La peligrosa idea de Darwin, donde ahí dijo que si una persona duda básicamente en la verdad de la teoría de la evolución, esa persona es un ignorante. Y esa es la sensación, no sé si ustedes comparten conmigo, de todos los círculos intelectuales, médicos, científicos, que hay una sensación de que, obvio, la teoría de la evolución ya está acá, ya fue demostrada, y cualquier persona que básicamente no acepta la teoría de la evolución se está cayendo el precipicio de la irracionalidad. Y esa es la razón por la cual estamos haciendo este video. No vayan a pensar de que estamos en contra de la investigación científica. Cualquier persona que hace eso está simplemente sacando de contexto lo que estamos aquí diciendo. Más bien la pregunta que queremos analizar es que, ¿es verdad o no es verdad? ¿Es la teoría de la evolución un hecho tan irrefutable? ¿Está al mismo nivel de cualquier ley en el mundo de la ciencia que se conoce? ¿Es verdad que una persona simplemente está haciendo un salto irracional hacia la fe ciega simplemente para poder mantener sus convicciones religiosas, si es que no acepta la teoría de Darwin? ¿Se ve una persona, si realmente quiere ser compatible con la ciencia y el pensamiento lógico, tiene que adoptar la teoría de Darwin como un hecho científico? ¿Es eso la verdad? Lo que estaremos presentando a continuación es algunos de los grandes problemas que tiene todavía al día de hoy, con todas las actualizaciones posibles que existen en las teorías de la evolución. Grandes problemas que, por lo tanto, uno podría llegar a decir que está lejos la teoría de la evolución en sus versiones más extremas, más positivistas, de poder decir que contienen una explicación suficientemente sólida desde el punto de vista científico para asegurar que tienen datos y una forma clara de establecer cómo es que realmente evolucionó la vida en la Tierra. Y si eso es así, entonces difícilmente una persona puede ser acusada de irracional o loco porque no quiere creer la teoría en sus versiones de la evolución teísta o la evolución materialista. Y me gustaría entonces presentarte acá, un poco más pausadamente, cuáles son esos problemas. Y al darse cuenta que hay problemas bastante significativos de la teoría, sacar número uno el mito de que, de tu mente, el mito de que la teoría de la evolución es un hecho. Es una propuesta, son hipótesis que están lejos de ser verificadas a nivel experimental, que evidentemente hay elementos de evolución innegables, pero de que es capaz de explicarse a través de mecanismos random, a través de mecanismos al azar y selección natural con todas sus versiones. La capacidad de explicar toda la vida, más bien, es una fe, es una esperanza de que algún día la ciencia va a poder llegar a explicar semejantes cosas. Ahora, no veo ningún problema en tener fe en que la ciencia algún día puede llegar a explicar semejantes cosas. Obviamente que a lo largo de la historia hemos visto que la ciencia ha sido capaz de descubrir cosas que en algún minuto se pensó que eran imposibles de saber. Se pensó que nunca se iba a poder saber de qué estaban compuestas las estrellas y después pudimos descubrir a través de la luz que brilla en las estrellas de qué están compuestas.
Algo que alguien pensaba, nunca vamos a llegar para allá, nunca lo vamos a poder saber. De alguna forma, en algún momento se pudo. Sin embargo, hoy día estamos extremadamente lejos de ello y eso es lo que vamos a conversar. Y por lo tanto, puede ser que se descubra, como puede ser que no se descubra. Y por lo tanto, hoy día una persona, si quiere, puede mantenerse escéptica respecto a los alcances de la teoría de la evolución. Y si así lo hace, una persona que lo ataca de irracional, más bien él es la persona irracional, porque él está depositando su fe y su creencia en una expectativa de futuro de lo que va a llegar a ser capaz de descubrir la ciencia, pero que hoy día estamos lejos de eso. Y por lo tanto, quienes desean tener una posición escéptica al respecto, me parece que están en todo su derecho. Vamos entonces a abordar algunos de los problemas que tiene que superar todavía la teoría de la evolución en todas sus modificaciones y actualizaciones, Evo, epigenetics, genomics, etc. Lo que se conoce como EES, Extended Evolutionary Synthesis. Veremos que en específico son las posiciones de la evolución teísta y la evolución materialista las que se encuentran con más problemas, porque estas posiciones asumen, algunos más, algunos menos, pero en términos basales, que efectivamente ya existirían explicaciones del estilo materialista y naturalista con las leyes naturales como las conocemos para poder brindar una explicación a la evolución. Obviamente que cada uno de estos puntos puede ser, para los expertos, para aquellas personas que quieren aprender más de estos temas, ser profundizado mucho, mucho más. Sin embargo, lo que aquí quiero presentarte son 5 problemas de muchos otros que ya con esto al menos te puede dar una claridad sobre la dificultad profunda que todavía hay respecto a la teoría de Darwin y sus nuevas versiones. Son 5 problemas. El primero de ellos es, como veremos, el origen de la información genética contenida en el DNA. El segundo problema está el tema de la ausencia en el registro fósil, la carencia de especies intermedias. Tercero, tenemos el problema de la tasa de mutaciones observadas versus el tiempo disponible para lograrse todos los cambios que se necesitan. Cuarto, veremos lo interesante que ha descubierto los últimos avances de la ciencia respecto a que pareciera ser que, en términos generales, hay un carácter degenerativo de las mutaciones. Quinto, veremos el problema de estructuras complejas irreductibles, que significa que son máquinas tremendamente complejas que no existiría un mecanismo a través del cual poder llegar a ellos en forma darwiniana normal. El primer problema, y tal vez el más importante, es el problema del origen de la información genética. ¿Qué queremos decir con esto? Se ha descubierto que todos los seres vivos que conocemos funcionan en base a información genética contenida en el ADN. Que, entre otras cosas, el ADN lo que hace es que contiene la información para la producción de las proteínas, que son la base de todas las formas de vida. Da la estructura de los cuerpos, da máquinas microscópicas a nivel molecular que permiten la vida como la conocemos en todas sus diferentes formas. La información, como todos probablemente han escuchado, está en el código genético, que a través de unos compuestos llamados nucleótidos, que son 4 tipos distintos, se agrupan en 3 y a través de cómo se van agrupando en 3, básicamente van dando las instrucciones en un proceso bastante interesante y fascinante que te invito a que algún día estudies sobre el tema, sobre a través cómo se van traduciendo de a 3 letras del código genético, va dando la información sobre cómo ir construyendo las proteínas que están compuestas por aminoácidos, de los cuales hay 20 aminoácidos básicos, y por lo tanto cada proteína está compuesta de letras, como de 20 letras por así decirlo, y 20 compuestos
y según el orden específico de estas proteínas, de estos aminoácidos, perdón, es como finalmente se va a generar una proteína. Ahora, las proteínas son cadenas entonces de estos aminoácidos que pueden llegar a tener hasta varios miles de aminoácidos que tienen que estar específicamente ordenados en un 99,9% de los casos. Para poder se pliegan estos aminoácidos y terminan formando proteínas funcionales, ya sean para hacer máquinas moleculares o para hacer estructuras. Y aquí está el problema, la información. La información genética es la base de toda la vida. Y al igual que un idioma, si tú a una palabra le vas agregando al azar, si tú escribes un libro y pones al azar palabras, va a tender a degenerar en forma muy acelerada la información. Que se vayan construyendo palabras y más contenido a partir de variaciones al azar es realmente improbable. Y la pregunta que hay que hacerse es la siguiente: ¿cuál es la probabilidad, cuál es la proporción de combinaciones de aminoácidos que dan una proteína útil versus la probabilidad de proteínas que den inútiles en combinaciones? Y así, hicieron estudios sobre proteínas de 150 aminoácidos y se calculó que la proporción entre una proteína que puede resultar útil versus todas las que van a ser inútiles en el camino es de alrededor de 1 partido por 10 elevado a 77 para una proteína de 150, que es de las más chicas. Este número es ridículamente pequeño. Es, desde todos los puntos de vista prácticos y razonables, algo completamente imposible de lograr. Con todo el tiempo del universo, con todas las interacciones posibles para generar una sola proteína de 150 aminoácidos. El cuerpo humano tiene 80.000, alrededor de 80.000 proteínas distintas, unas con decenas de miles de aminoácidos. El genoma humano contiene 3.200 millones de letras del código genético. 3.200 millones. Se requiere una cantidad de tiempo tan fenomenal que ni la eternidad pareciera ser suficiente para generar esto. Son números estratosféricamente gigantes. Este fue uno de los argumentos que a muchos científicos les movió su ateísmo y se empezaron a dar cuenta que no hay forma, con todos los recursos probabilísticos existentes en la Tierra, tiempo suficiente para poder generar este problema. Entonces, normalmente la gente desconoce esto. La gente habla, sí, como que la evolución se hizo desde unas moléculas y pasaron unos átomos y se hicieron las células, pero el abismo entre materia orgánica simple y una célula simple es gigantesco, es indescriptible. Simplemente no hay recursos suficientes en todo el universo para producir uno de estos. ¿Qué hablar de lo que es una célula muy simple, entre comillas, que tiene una cantidad de información gigantesca de cientos de miles de cadenas en su ADN? Y por lo tanto, cuando se habla de la teoría de evolución, la teoría de la evolución presupone la existencia de una vida previa. Y por lo tanto está partiendo, claro, con el 99,9% de las cosas hechas, y por lo tanto suena tremendamente implausible. Y no hay teorías que sean capaces suficientemente razonablemente de explicar cómo surgió esta información por mecanismos al azar. Simplemente no dan. Y este sería el gran problema de la información genética detrás de todos los seres vivos. ¿Cómo surgió esta información? La teoría de la evolución simplemente presupone esta información, la da por hecho, cuando en verdad es uno de los elementos cruciales que debemos saber para poder entender un poco lo que sería el origen de los seres vivos y su evolución. Ese es entonces el problema número 1, el origen de la información genética.
El segundo gran problema que vamos a estar analizando sobre la teoría de la evolución es la tremenda ausencia en el registro fósil. Todas estas teorías de alguna u otra forma requieren un proceso gradual en el cual vayan surgiendo un animal de una cierta forma, que después tiene un poquito de variación, que después que tiene un poquito de variación más, un poquito de variación más, un poquito de variación más, hasta que finalmente es capaz de producir la forma compleja como la vemos en la actualidad. Y esas son, en términos generales, las imágenes que normalmente tendemos a ver sobre Darwin, que partimos desde un animalito así y se termina en un animalito así. Sin embargo, existen decenas y decenas de casos donde se demuestra que la vida surgió a través de explosión de vida. Había formas muy simples y de repente ¡pum!, surgen un montón de formas mucho más complejas, como un salto cuántico, por así decirlo, en términos de información genética y en términos de la complejidad de los nuevos seres vivos. Entonces tenemos grandes problemas en torno al tiempo en que se produjeron estas cosas. Por ejemplo, déjenme ir mostrándote acá. Aquí tenemos en este paper de la revista Nature, donde habla que la vida surgió, el planeta tuvo condiciones básicas para poder tener vida, se calcula alrededor de 4 billones de años, ¿verdad? Dice, la historia de la Tierra permite más o menos básicamente la existencia de la vida, dice aquí, hacia alrededor de 4.5 billones de años. ¿No? Y mira la sorpresa. La sorpresa es que acá dice que la fotosíntesis se originó en la Tierra hace 3.8 billones de años. Aquí tenemos otro paper, ¿verdad?, hecho por la Universidad de Wales y distinto, etc. Rapid Emergence of Life Shown by Discovery of 3.700 millones de años de Microbial Structures. Es decir, que en lo que se llama en 300 millones de años, lo cual en términos de evolutivos es enormemente poco, ya tienes algo como la fotosíntesis, que cualquier persona que conoce la fotosíntesis sabe que es tremendamente complejo el sistema de la fotosíntesis, es impresionantemente genial. Y ya vemos 300 millones de años después de que haya posible, que las condiciones iniciales, no es que fue así evolucionando de a poquito, ¡pum!, salta la fotosíntesis. Un siguiente punto que uno podría argumentar en contra es decir, mira, me estás argumentando de que no existen fósiles suficientes fósiles, uno que otro tal vez que se podría especular que es un fósil intermedio, que no existe en el registro fósil, y uno podría argumentar, bueno, pero no se ha encontrado suficiente registro fósil, puede ser que se descubra. Ahora, lo interesante es que en este estudio, en Nature también aparece, que Absolute Measures of Completeness of the Fossil Record, que quiere decir cuán completo ya está el fossil record, y te enseñan acá, hay algunos cálculos que hablan de incluso el 80% de muchas especies, dice, y encontremos, and we find that completeness is rather high for many animal groups. Es decir, hacen estudios y hacen proyecciones de cuánto se tiene, y se tiene de que hay una gran cantidad de fósiles. El concepto es así: si una persona va por una playa y sacas muestras y sacas muestras y sacas muestras, y cuando ya empiezas a encontrar lo mismo en cada muestra que hacen los distintos lugares del mundo, ya más o menos puedes especular que tienes básicamente lo mismo. Después tenemos las grandes explosiones de vida, que hay muchas explosiones de vida. Por ejemplo, lo que se llama el necton, que es una de las formas de vida. Dice Revolution, explotó el necton. Hubo una explosión rápida de estas formas de vida. Mira, aquí el gráfico te lo muestra, que de repente iban ciertas formas de vida y de repente, ¡pum!, el necton explotó, ¿ya?, de un minuto a otro, ¿ya? La más importante de estas explosiones se llama la explosión cambriana, que ocurrió hace 545 millones de años atrás. Dice, se caracteriza para enormously accelerated
periods of morphological evolution making the appearance of the animal phyla. Explosión en que salió rápidamente nuevo tipo de vida que va en contra de las asunciones que uno podría especular a través de pequeñas mutaciones a nivel genético, evolución gradual, simplemente no da. Después tenemos la diversificación de los dinosaurios en el Cárneo, también fue un proceso explosivo. We argue then that dinosaurs diversified explosively in the mid-Carnian. Explotaron en el medio Cárneo. Después tenemos, por ejemplo, sobre la evolución de los seres humanos, ¿verdad? Acá, más adelante, menciona lo siguiente. Aquí hace la evolución de cómo fueron evolucionando. En suma, vemos que los Homo sapiens son bastante distintos de los Australopitensis. Insofar as we can tell, lo que podemos decir es que los cambios ocurrieron en forma sudden and not gradual. Un salto ocurrió los cambios. Entonces, en esta área tenemos el origen de la vida prontamente, una vez que surgió la Tierra, en estructuras complejas, lo cual es muy difícil de explicar. 2, tenemos el gran problema de las explosiones de vida, que además involucran grandes cantidades de nueva información. Y volvemos al problema original de la información genética. ¿Cómo se da 100 megabytes de información nueva de nucleótidos? No hay forma de explicar semejante cosa. El tercer problema que vamos a ver sobre la teoría de la evolución tiene que ver con la tasa de las mutaciones. Es decir, la velocidad en que ocurren los cambios a nivel del ADN para poder producir ganancias, mejoras genéticas que permitan una ventaja al ser que está evolucionando y que esa ventaja le permita adaptarse mejor y finalmente terminar ganando la carrera contra la escasez. Entonces la pregunta es, ¿hay suficiente tiempo? ¿Es la tasa de las mutaciones que observamos hoy en día y que se calculan hoy en día suficientes para explicar las decenas de miles de mutaciones que tiene que vivir un organismo? Imagínate, para pasar de ser una bacteria a ser un elefante. Imagínate la cantidad de mutaciones que tiene que ocurrir en ese código genético para que una semejante cosa así ocurra. Para poder entender esto con un poco mejor detalle, hay que entender que obviamente hay muchas formas como se pueden producir estas mutaciones genéticas. Puede haber copias de material genético completo de hacia un lado hacia el otro. Puede haber mutaciones puntuales en un punto del ADN. Muchas veces lo que ocurre también y lo que es necesario no son solamente mutaciones en un solo punto, sino que es necesario que mute en varios puntos al mismo tiempo. O se cambia acá y acá, acá y acá, para que todo eso son necesarios conjuntamente para que ocurra en forma simultánea, para que pueda producirse la evolución que se está buscando. Y ahí es donde empiezan los grandes problemas, porque si lo que se necesita es una mutación puntual, entonces tal vez podemos encontrar que la tasa de mutación dé para algunos casos. Sin embargo, cuando ya se trata de dos mutaciones simultáneas, los problemas se vuelven tremendos. Así tenemos, por ejemplo, entonces estudios que muestran que dos mutaciones son realmente complejas. Aquí lo tenemos entonces en el siguiente estudio, donde dice The Genetic Society of America, esperando para dos mutaciones. Dice, viendo las aplicaciones y los límites of Darwinian evolution. ¿Y qué es lo que concluye acá? Dice, para los humanos que tienen poblaciones efectivas mucho menores que para bacterias, encontramos que para poder tener dos mutaciones simultáneas tomaría más de 100 millones de años para una mutación. Sabemos que la ventana, en el mejor de los casos, para el desarrollo de los Homo sapiens, desde monos hasta los Homo sapiens, son de 6 a 8 millones de años. Y en ese periodo de tiempo tiene que haber ocurrido todas las mutaciones simultáneas que tienen que haber ocurrido. Y aquí estamos hablando, para un par se requiere 100 millones de años.
pero estamos hablando de decenas, cientos, miles de mutaciones simultáneas que tienen que ocurrir para los seres humanos para que sea capaz de producirse. Entonces, ¿cómo eso ocurrió? La tasa de mutaciones simplemente no da. Agárralo para las ballenas, agárralo para los hipopótamos, para los elefantes, para las chitas, para los caballos, para los camellos. Digamos que tal vez en un caso por milagro se dio. ¿Todas las formas de vida se pueden dar? Ese sería un gran problema para la teoría de la evolución. Un cuarto problema al que se enfrenta la teoría de la evolución es que interesantemente los estudios en los últimos años han mostrado que la forma principal en cómo se generan las mutaciones que confieren habilidades adaptativas tienen un carácter degenerativo, interesantemente, y eso puede sonar contraintuitivo. Después de todo, el animal pareciera ser que ha ganado en la carrera. ¿Y cómo gana? A partir de degenerarse. Entonces, interesantemente, imagínate como, no sé, el Apolo 11 cuando está ahí, tiene un problema allá en el viaje hacia la Luna y de repente llama Houston, we have a problem, y de Houston le dice, mira, lo primero que tienes que hacer, apaga el motor de ese que no es necesario, baja lo siguiente, apaga las luces para conservar energía. Justamente puede ser que a veces para ganar un beneficio de corto plazo, a veces se logra a partir de botar cosas por la borda. El ejemplo que dijimos en el video del cual estamos haciendo esta versión extendida, era de un globo. Imagínate, un globo está tratando de pasar por una montaña. Tú estás arriba de este globo aerostático y simplemente no eres capaz de alcanzar la altura. Tienes un microondas, tienes una bicicleta que tiras por la borda y ahí tiene menos peso y eres capaz de subir. Pero perdiste información en el proceso. Y así, al parecer ser, la gran mayoría de las mutaciones genéticas son degenerativas o pérdidas de información. Y ahí hay decenas de experimentos. Hay un experimento súper interesante conducido por Richard Lenski desde hace 30 años que van estudiando la Escherichia coli, cómo ha ido evolucionando y tiene la gracia de que podemos ver evolución en tiempo real, porque el problema que tenemos normalmente para ver la evolución es que no hay suficiente tiempo para mirarlo. Pero en el caso de él, como son Escherichia coli, tiene cultivos de Escherichia coli, llevamos en 70.000 o más generaciones que han ido estudiando las mutaciones y ahí han descubierto cosas interesantes. Dice, in some cases, adaptative mutations appear to modify protein functions rather than merely knocking them out. ¿Qué es lo que se empezaron a dar cuenta? Que la mayoría de las veces era a través de botar información genética. Dice, hay algunas que logran modificar funciones en las proteínas sin tener que perder información genética. Aquí tenemos el caso del estudio de la malaria. La malaria que en ciertas poblaciones han logrado generar beneficios, o sea, superar la malaria. Y se han descubierto que eso ha ocurrido a través de justamente perder un montón de información que ha producido enfermedades varias. Es decir, al perder ciertas funcionalidades, mira, si yo pierdo la capacidad de sentir el olor, entonces no me van a afectar los malos olores, pero perdí la capacidad de sentir el olor. Y así las conclusiones dicen que the great legacy of debilitating and sometimes lethal inherited diseases, que ha sido producto de poder superar la malaria. Acá, la Yersinia enterocolitica strain se identificó lo que dio la peste negra en el medioevo. Básicamente fue generando pérdida adaptativa que finalmente la dejó de vivir solamente, que podía vivir como un patógeno fuera del cuerpo, ahora solamente puede vivir dentro del cuerpo. Hay una mutación en los caballos que lo hace muy preferible. Ocurrió a través de truncar la proteína y le hizo perder 174 aminoácidos. Siguiente caso. Dice este estudio respecto a la evolución de la cianogénesis de los polimorfismos en el genus Trifolium. Dice, este estudio provee evidencia
que ha ocurrido a través de gene deletions in multiple species, a través de borrarse muchos genes en las especies. Aquí tenemos el siguiente caso de Lenski. Dice, ocurrió a través de disrupting NADH inhibition of this enzyme. Una segunda cambio ocurrió a través de reduce CS activity, a través de perder los perros, que es lo que la mayoría de la gente, todos los perros, las razas de los perros, básicamente ocurre a través de ir perdiendo capacidad adaptativa. Así que tenemos el siguiente cuarto caso, gran problema para la teoría de la evolución. Si nosotros estamos partiendo desde una célula y queremos llegar hasta un elefante, entonces lo que necesitamos es capaz de producir más y más y más y más información a unas tasas tremendamente rápidas que pareciera ser que no tenemos. Y básicamente lo que tenemos es que toda la información ocurre a través de ir perdiendo información. ¿Cómo es este el problema? Tenemos un problema más o menos importante. Y en verdad, si uno lo piensa bien, esto es súper razonable porque las mutaciones, si son al azar, entonces cuando tú tienes que encontrar información precisa, cada 20, 30, 40, 50 mutaciones que pueden ser dañinas, vas a tener una positiva. Así que, por un lado, para generar una mutación positiva te puedes demorar 100 millones de años en lo humano, pero el proceso vas degenerando. Entonces, la gran mayoría de las mutaciones termina siendo degenerativa. Finalmente, el último gran problema que vamos a analizar en este caso tiene que ver con estructuras moleculares complejas. La verdad es que ni siquiera se tiene que ir a nivel de las moleculares, pero cuando es moleculares se hace aún más dramático el efecto. ¿Cómo se producen órganos como el ojo? ¿Cómo se producen como el hígado? ¿Cómo se producen gran cantidad de órganos? Que la clave es esto, y eso se llaman irreductibles, que se requieren muchas partes, cada una que son tremendamente complejas entre sí, que tienen que estar todas al mismo tiempo para que sean capaces de producir la funcionalidad que se necesita. Entonces es verdad que uno a veces puede agarrar máquinas de algunos otros lugares y juntarlas y que te calcen, pero tienen que estar perfectamente alineadas, ¿verdad? El ejemplo más famoso es el que trajo Michael Behe sobre el flagelo bacteriano, que es la colita de las bacterias, que es un rotor impresionante cuando uno ve el dibujo y cómo funciona. Y que si falla alguno de estos simplemente no funciona la máquina completa. Entonces eso va en contra de un proceso evolutivo normal, porque para que haya evolución tiene que haber una cierta funcionalidad que después va mejorando de a poco, que va mejorando de a poco, hasta que produce lo que se quiere. Pero si no se va a poder tener la funcionalidad a menos que estén todas las partes, piénsalo como en un computador, en una placa madre. Todo puede ser muy lindo, pero esa es cosa que tú le saques uno para que colapse todo. Entonces, ¿cómo se arman estas máquinas moleculares complejas llamadas irreductibles? En el sentido de que se requiere todo, no se puede reducir esa máquina a componentes más chicos que permitan evolución. A pesar de que fue atacado en Michael Behe 25 años después, todavía no existen explicaciones que sean capaces de dar una versión de cómo se podrían producir estos sistemas reducibles, porque finalmente atacan en la base a lo que sería la concepción de una evolución gradual del estilo darwiniano. Así que, estimados amigos, después de escuchar estos 5 gran problemas, que no hay información, explicar la información genética en sus orígenes, que no existe fósiles récord y que récord de los fósiles intermedio y hay explosión cambriana, la explosión devoniana, etcétera, etcétera, etcétera. Que la tasa de mutaciones, por ejemplo, en el caso de los seres humanos sería para 2 mutaciones, 100 millones de años, y tenemos una ventana de 6 a 8 millones de años para cientos o miles de mutaciones. No hay tiempo suficiente. 4, que si uno lo piensa bien, y así lo demuestran los estudios a niveles moleculares y genéticos, que las mutaciones son básicamente degenerativas. ¿Cómo se produciría la información? Y finalmente tenemos el tema de todas estas máquinas que parecieran ser irreductibles y que por lo tanto no habría
mecanismos o sistemas anteriores que sean capaces de explicarlos. Por lo tanto, la teoría tiene graves problemas. Por lo tanto, si una persona es escéptica respecto a la teoría de la evolución, al menos en el sentido que hoy día se usa en todos lados, como que obviamente que vinimos de los monos, obviamente que las cosas no tienen sentido, y en sus versiones más perniciosas, como lo han avanzado Daniel Dennett, Richard Dawkins y ahora modernamente Yuval Noah Harari, que establece todos sus libros, sus 3 libros, basados en una visión materialista darwiniana, para llegar a hacer aseveraciones sobre lo que es el ser humano, sobre lo que es la verdad, sobre lo que es lo correcto, lo bueno y lo malo, en forma bastante radical, basado en una teoría de que a lo más suena bien, pero que no necesariamente tiene toda la base científica necesaria. Entonces, sin duda, que una persona que quiere mantenerse dudoso, escéptico respecto a la teoría de la evolución, sobre todo respecto de las implicancias teóricas, filosóficas, teológicas al respecto, creo que sin duda tiene una base racional en la cual apoyarse, porque finalmente la posición es del evolucionismo teísta. Y por sobre todo la evolución materialista, que descarta de raíz la posibilidad que Dios pueda haber intervenido el sistema, no son nada más que una esperanza de que algún día la ciencia va a ser capaz de superar los 5 problemas que presentamos y unos cuantos otros más grandes que también tiene, que no alcanzamos a presentar. ¿Es posible que se supere? Es posible que se supere. Si se llegara a una explicación completa de la evolución, entonces la versión de la evolución teísta todavía da espacio sin problema para la creencia en Dios, sin problema para la creencia en Dios. Y como dijimos en el video anterior, la posición de la evolución materialista es una posición filosófica que descarta de raíz la posibilidad que Dios haya intervenido en este proceso, lo cual más bien es una aseveración no científica, teológica, de la cual no se basan sino en sus propias creencias sin una base científica al respecto. En el próximo capítulo estaremos viendo y analizando más en detalles cuáles son las implicancias que posiciones como las de Yuval Noah Harari quieren empujar en la filosofía sobre el ser humano, la visión del ser humano, la verdad, basado en un evolucionista materialista que no tiene base científica suficiente. No te pierdas el próximo video. Nos vemos, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo capítulo.